Feliz día, licenciada Laura. Nosotros somos el grupo E, integrado por Gabriela Alejandra Maradiaga, Joel Eduardo Pantin, Kenneth Jafet Palacios, Fanny Alejandra Zelaya, Rodrigo Antonio Bustamante y mi nombre es Linder Reyes. Nosotros abordaremos el tema de postulados y las características de las teorías de la comunicación, pero mejor veámoslo a continuación. Hoy les vengo a hablar sobre qué es el paradigma conductista. El paradigma conductista es un esquema frontal de organización en el cual se plantea cómo la conducta de un organismo puede ser explicada a través de diversas causas ambientales, sin tener que tomar en cuenta los procesos mentales internos. Comienza sus antecedentes al inicio del siglo pasado en Estados Unidos. Es ahí donde la comunicación comienza a pensarse como una ciencia social sobre la base empírica. Las investigaciones iniciales tienen como centro la Escuela de Chicago. Como primicia, este campo permanecerá vigente en la Segunda Guerra Mundial, en 1939 a 1945. La comunicación social debe ser concebida como una totalidad y tiene como función específica generar espacios comunes entre los sujetos, transmitir un baje cultural, las tradiciones, las herencias sociales, entre otros. ¿Qué es la aguja hipodérmica? Los mensajes son emitidos por los medios de comunicación, el cual influyen de manera directa por los emisores, quienes inyectan el contenido, conocimiento o el mensaje automáticamente, y está el público, que es el receptor. No duden en la información recibida. La figura principal fue Harold Laswell, igual que en la teoría de paradigma conductista. Este señor nació en 1902 y murió en 1978. Él fue un sociólogo estadounidense, forma parte de los padres fundadores de la investigación de la comunicación. Fue uno de los principales influyentes activistas de la necesidad de desarrollar investigaciones en la materia de la comunicación. Orígenes. Los efectos de propaganda fueron durante los años 20 y 30. Se desarrollaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Desarrollo de la teoría hipodérmica. Número 1. Fue cuestionada esta teoría. Número 2. Tuvieron efectos limitados de los medios. Número 3. Esta teoría fue una teoría crítica. Número 4. Tuvo la desaprobación de la teoría bala mágica. Fueron algunas características de la aguja hipodérmica: el aislamiento de la individualidad, la falta de interacción, la pasividad. Número 2. La asimetría de los roles. Número 3. En síntesis, la iniciativa está excluidamente en el emisor y los efectos solo en el receptor. Voy a expresar un poco sobre mi participación en el cuadro de Shannon y Weber sobre la comunicación y la teoría difusionista del desarrollo. Shannon y Weber, ambos norteamericanos, ellos crearon un cuadro en el que se le cataloga el cuadro de Shannon y Weber. Como les mencionaba, le voy a poner un poco en contexto quiénes son estos dos personajes, ambos norteamericanos, Claude Shannon y Warren Weber. Warren Weber fue la persona que se encargó de hacer la introducción sobre el libro de Claude Shannon, la introducción hacia el libro de la teoría matemática de... Ok, ¿en qué se basa este cuadro de Shannon y Weber? Ellos exponían que este cuadro es más que todo para los seres vivos, ya que las máquinas también tienen su sistema de comunicación, solo que no es tan avanzado como el que utilizamos los seres humanos. En este cuadro ellos exponen que la fuente de información es la cabeza de todo. La fuente de información es, por dar un ejemplo, de donde yo me nutro para transmitir algo. Hablando de transmitir, el siguiente paso es el transmisor. O sea,
quién lo está haciendo. En este caso sería yo el que estaría realizándolo, luego el canal, o sea, por dónde, que es este sistema. Ya luego pasa al receptor. ¿Quién es el receptor? El receptor en este sistema viene siendo la persona que recibe el mensaje, o sea, usted, y el destino. Aquí el público quiero que llegue. Entonces, este es el sistema de Shannon y Weber y el cuadro con el que ellos defienden su tesis sobre la comunicación. Pero podemos asimilarlo y tomarlo de un plano quizás general para aceptarlo en el lado humano, esta tesis que ellos nos plantean. Sobre la teoría difusionista del desarrollo, decía Wilbur Scrum, periodista de la Universidad de Harvard, una frase que me llamaba mucho la atención, que la información no puede ser conceptualizada. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues quiere decir que en el ámbito periodístico, que es al que nos vamos a dedicar en el futuro, no puede ser nada más como una plática o una tertulia. Más bien se tiene que conllevar un mensaje o un contenido, la información que estamos brindando o dando al público. No se puede quedar nada más en una charla o en un decir, ya que es una información. Entonces esto tiene que ser fundamentado, tenemos que basarnos en algo, no puede decirse nada más así por decir. Yo les vengo a hablar sobre la lectura número 1 de las principales escuelas, que son Frankfurt, Birmingham y Palo Alto. En Frankfurt, cuando hablamos del neomarxistas, nos referimos a la idea de un marxismo crítico, abierto, que toma los desarrollos teóricos de Marx de manera no dogmática. Muchos de los primeros miembros de esta escuela habían arribado a la conclusión de que la teoría marxista tradicional no explicaba adecuadamente el desarrollo agitado y cambiante del capitalismo en las sociedades del siglo XX. Esta escuela también dio su punto de vista sobre la sociología, que tal como la entienden los frankfurtianos, debe ser crítica de la sociedad. No consideran que la función principal de la sociología sea meramente descriptiva del todo social, sino que su función es desocultar los instrumentos ideológicos que tratan todo el tiempo de pasar desapercibidos. La escuela de Birmingham se impuso como misión el emprender y explicar la vinculación entre la clase social y práctica cultural, con un enfoque que va más allá de lo socioeconómico. Los trabajos de esta escuela, al igual que la conformación del grupo como tal, pertenecen a la década de los 50, aunque recién adquiere relevancia institucional 10 años más tarde, específicamente en el Center of Contemporary Cultural Studies de Birmingham, Inglaterra, cuya piedra fundacional fue puesta en 1964. Los principales pensadores de esta escuela fueron Hogarth, Stuart Hall, Edward Thompson, William Raymond. Los integrantes de Birmingham tienen la peculiaridad de pertenecer a los extractos sociales más bajos de Inglaterra, y sus estudios estarán abocados precisamente a analizar la cultura de estos sectores. Por último, tenemos la Escuela de Palo Alto. Lleva este nombre por la ubicación geográfica de su nacimiento, Palo Alto, una ciudad diminuta al sur de San Francisco. La Escuela de Palo Alto es una escuela que estudia la comunicación humana en un sentido integral, por lo que abarca áreas de estudio diversas, como la psicología, la biología, la antropología, la zoología y la sociología. La idea más destacada y difundida de Palo Alto es que es imposible no comunicarse, ya que todo el tiempo estamos comunicando algo, con un gesto, con una postura, con un ceño, etc. Hay dos conceptos centrales constitutivos para esta escuela. Uno es el sustrato biológico, que es decir, que el ser humano tiene en su conducta las actitudes y manifestaciones que se remontan a tiempos inmemorables, y la otra es la interacción, que son las relaciones sociales que son producidas de manera directa, por lo que forman parte del intercambio simbólico como sujetos interactuantes. Muchas gracias. En este momento les explicaré acerca de la teoría de la dependencia. ¿Cómo surgió la teoría de la dependencia? Surgió en América Latina entre los años 60 y 70. Sostiene algunos postulados como ser: el subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países industrializados.
El desarrollo y el subdesarrollo son dos aspectos diferentes del mismo proceso. El subdesarrollo no es ni una etapa en un proceso gradual hacia el desarrollo, ni una precondición, sino que este es una condición en sí misma. La dependencia no se limita a las relaciones entre países, sino que también crea estructuras internas en las sociedades. Entre algunos precursores de esta teoría podemos mencionar a Immanuel Wallström en el año de 1979. Este analiza el capitalismo como un sistema basado en la relación económica, política, social, cultural que surgió a finales de la Edad Media y que dio lugar a un sistema mundial y una economía mundial. Otro de los precursores, los cuales podemos mencionar de esta teoría, se encuentra André Gunder Frank en el año de 1967 y 1976. Este sostuvo que las relaciones de la dependencia en el mercado global se reflejan en las relaciones de la dependencia estructural dentro de los estados y entre las comunidades. Aunque existen diferencias entre los enfoques de la dependencia, generalmente la pobreza es explicada como el resultado de las circunstancias particulares de la estructura social, el mercado laboral, la condición, la explotación, la fuerza de trabajo y la concentración del ingreso. Para esta teoría se pueden identificar distintas etapas en la historia de América Latina, en términos de relaciones de producción dominantes en las sociedades y la producción de la pobreza. Por ejemplo, Cardoso y Faleto en el año de 1969 identificaban las plantaciones y la minería como la servidumbre o con la esclavitud. Así la estructura tendría tendencia de la tierra y esta permitiría explicar la extensa pobreza rural que se caracterizó en algunos países dependientes en esos siglos. Rui Mauro Marini en el año de 1977 sostiene que la dependencia está caracterizada por la superexplotación de trabajo. Control social. ¿Qué es el control social? Es el control que ejerce la sociedad a sí misma a través de un conjunto de reglamentos, sean estos visibles o no visibles. El control social lo podemos ver manifestado en las religiones, como ser en las iglesias evangélicas, católicas, adventistas y también en las iglesias seculares. También lo podemos observar el control social en la educación, como ser en las escuelas, en las secundarias, en las universidades. También lo podemos observar en cuestiones tan mínimas como las señales de viabilidad o señales de tránsito, que son las que nos dirigen a través de su señalización a nuestros lugares de destino. También lo podemos observar en tan mínimos detalles como ser un rótulo que se encuentra en un lugar, en un espacio público o privado, en el cual menciona las palabras prohibido fumar con su respectiva simbología. La agenda SERIN supone un cambio importante en el estudio de los efectos de los medios en dos aspectos fundamentales. Por un lado, hace énfasis en los estudios de los medios sobre la ciudadanía, efecto que hasta los momentos había sido poco tratado. Por otro lado, comienzan a estudiarse los efectos a largo plazo. El surgimiento de las teorías relacionadas con la tematización dedicado a Niklas Luhmann aportaron para que la agenda SERIN se convirtiera en una teoría global de los medios de comunicación, y a raíz de esto se empezó a considerar a los medios como los todopoderosos. En conclusión, según Wolf, la diferencia entre el paradigma de investigación nuevo y el paradigma de investigación viejo es la siguiente: no hay estudios de casos sobre todo campaña, sino cobertura global. No hay datos extraídos de entrevistas al público, sino metodologías integradas y complejas. No hay la observación y estimación de los cambios de actitud y de opinión, sino la reconstrucción del proceso con que el individuo modifica su propia representación de la realidad social.
Con esta preocupación sobre los efectos cognitivos de los medios de masas presentes en algunas investigaciones es el artículo de McCombs y Chow de Agenda Setting Function on Mass Media, apareció Public Opinion Quarterly en 1972, el que marca los fundamentos de esta teoría. Dicho artículo observó una relación entre los temas de interés público y los temas de interés mediático. La teoría de la fijación de la agenda, también conocida como la teoría de la agenda setting, postula que los medios de comunicación de masa tienen una gran influencia sobre el público al determinar cuáles poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. Espiral del silencio. Esta teoría fue propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Neumann. Esta teoría apareció en 1974 en un artículo de la autora titulado The Spiral of Silence, Theory of Public Opinion, en la revista académica Journal of Communication, y la desarrolló posteriormente en su libro La espiral del silencio en 1977. Una de sus características constituye un intento de investigar el proceso de formación de las opiniones del público que supere tanto la concepción clásica del fenómeno. Un ejemplo de esta teoría sería la comunidad LGBT. Sabemos que existen grandes grupos sociales y entre ellos tenemos esta comunidad. En los tiempos de antes había una gran minoría de personas quienes no les daba miedo a expresarse. Sin embargo, había una multitud con miedo a declarar su orientación sexual. La mayoría era quien reprimía a la minoría con sus ideologías, y eso hacía que las demás personas, aún no estando de acuerdo con esas ideas, las aceptaban por la simple razón de querer ser aceptado en la sociedad. Básicamente es eso. La espiral busca apagar todos los mensajes relativos a lo que se opone el mensaje que esta persona o que estos intereses desean generar. Teoría del cultivo. George Gardner fue quien desarrolló la teoría de los medios, a la cual denominó la teoría del cultivo, cuyo propósito era ayudar a entender las consecuencias de crecer y vivir en un ambiente cultural dominado por la televisión. Esta teoría fue desarrollada en 1969. La teoría del cultivo es una teoría social que propone que mientras la gente pase más tiempo viviendo en el mundo de la televisión, será más fácil que crean que la realidad social se asemeja a la realidad retratada por la televisión. Un ejemplo de esta sería que si nosotros vemos una programación de vampiros, no significa que vamos a creer de que existen o que queremos beber la sangre de alguien, sino que la violencia con la que estos personajes actúan pueden llegar a ser demasiado influyente para alguna acción que queramos realizar. Esto significa que probablemente ya no actuemos de la misma forma que siempre. Muchísimas gracias por su atención. Hemos aprendido muchísimo sobre los orígenes de las teorías de la comunicación y los efectos causados por los precursores a través de sus teorías dirigidos hacia las audiencias.